Hoy en Capicú FM, Julian Assange de Wikileaks está libre, pero ¿a qué precio? La abogada Viviana Paredes nos cuenta. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias. O gracias. No importa que digas sintonizar. O sintonizar. Zapatos. O zapatos. Efervescente. O efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles oficiales. Asuntos culturales. Gastronómicos. Y hasta musicales. Ahora, el director de Capicúa FM, Alan Tepper, productor de la canción bilingüe Let It Be Called Castellan. Debe llamarse castellano, autor de La conspiración del castellano y varios otros libros interesantes. Gracias a Víctor Martorella y a Victoria Mesas García por la apertura. Y gracias a ti, querido oyente, por acompañarnos en Capicú FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en el episodio 91, Julian Assange de Wikileaks está libre, pero ¿a qué precio? La abogada ecuatoriana Viviana Paredes nos lo contará. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por una cortesía de nuestros auspiciadores. El restaurante y bar Milos en Gabletes Coralinos, Miami, Florida, con rica comida griega e internacional. Puedes ver más información en milosgabletescoralinos.com y también tuteclado.com, donde podrás encontrar diferentes tipos de teclados externos para tu computadora o tableta que te facilitarán redactar tanto en castellano como muchos otros idiomas. Para más información, visita tuteclado.com. Ahora, después de una breve identificación de la emisora, con la voz de nuestra amiga, la destacada locutora, lingüista y cantante española María Snoz, hablaremos con la abogada ecuatoriana Viviana Paredes sobre la libertad de Julian Assange de Wikileaks. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com. Después de 5 años de ausencia, volvemos a dar la bienvenida a Capicúa FM a la abogada ecuatoriana Viviana Paredes, especialista en el caso de Julian Assange. Bienvenida, Viviana. Un gusto, querido Alan, y a todos los oyentes de Capicúa FM, volvernos a encontrar después de 5 años con estas noticias y estas novedades en el caso de Julian Assange. Recomendamos a todos los oyentes que no recuerden o que no recuerden en su totalidad, que busquen dentro del sitio web capicuafm.com con la palabra clave Assange y van a encontrar toda nuestra conversación completa original del 2019 y ahora solo vamos a hacer un pequeño resumen antes de celebrar la recién salida de la cárcel de Julian Assange. Así que podrías resumir, creo que lo que fue que primero estuvo protegido dentro de la Embajada del Ecuador en Londres y luego lo arrestaron y estuvo creo que 5 años en la cárcel, pero voy a permitir que tú lo detalles y luego vamos a lo reciente. Con mucho gusto, Alan. Bueno, cronológicamente, para ser breves, en 2006 aparece Wikileaks ante el mundo como una página dedicada a la transparencia y la verdad por varios sectores de periodistas del mundo. En 2011, Julian Assange es acusado en Suecia de presuntos delitos de carácter sexual por no usar protección, que es considerado una contravención fuerte en el país europeo, y se inicia un proceso legal en su contra sobre el cual se le emite una orden de aprehensión en Reino Unido en el 2012. Y justamente es por eso que el 19 de junio del 2012 Julian Assange ingresa a la Embajada de Ecuador en Londres solicitando refugio para no ser detenido sobre lo que él denunciaba una triangulación de la justicia sueca, londinense y estadounidense para que sea extraditado justamente al país de Estados Unidos por cargos de espionaje y conspiración. En agosto de ese mismo año, en el 2012, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa le otorga asilo político a Julian Assange para precautelar su vida, lo que le permite vivir en la embajada, resguardarse de esa manera en un espacio que era de oficinas, que no estaba adecuado para una vivienda,
espacio en el que cumplió casi 7 años de privación de la libertad desde el 2012 hasta el 2018, cuando fue desalojado con permiso del presidente Lenín Moreno de esa época por la policía británica. Finalmente, estos últimos 5 años, Julian Assange ha enfrentado una privación de la libertad ya en la cárcel en Reino Unido, una vez que salió de la embajada y que fue requerido formalmente por Estados Unidos para ser extraditado para justamente la acusación de espionaje y conspiración contra su gobierno. En esta semana, Assange fue liberado teniendo que lograr un acuerdo con la justicia estadounidense después de 12 años de privación de la libertad, 7 en la Embajada de Ecuador en Londres y 5 años en una cárcel de alta seguridad en Reino Unido. Muy bien, y vamos a poner la grabación de la rueda de prensa que hizo tu colega, la abogada Jennifer Robinson, cuando llegaron a Australia. Pero antes de reproducir esto, quisiera que hagamos un pequeño resumen de lo que fue y sigue siendo el propósito de Wikileaks. Claro que sí, el objetivo de Wikileaks es transparentar la información que los grandes poderes, las grandes élites políticas y económicas del mundo guardan para sí en función de sus intereses, pero que es información que no solamente puede beneficiarlos, sino que además puede perjudicar en gran medida la vida de las personas comunes que estamos bajo esos juegos de poderes, ¿no?, económicos y políticos. En ese sentido, Wikileaks reveló al mundo crímenes de guerra de los Estados Unidos, como el asesinato colateral, en donde fueron asesinados por la milicia estadounidense civiles, entre los que estaban niños y reporteros de la agencia internacional Reuters. También Wikileaks ha revelado cables diplomáticos que evidencian la injerencia política del gobierno de Estados Unidos en países de tercer mundo, especialmente en Latinoamérica, y también sobre la participación del gobierno estadounidense en los sistemas electorales y en los procesos electorales de algunos países del mundo. La vulneración de derechos humanos por parte del poder y los grandes secretos que se encuentran alojados en la página de Wikileaks son parte de esta lucha por la transparencia y la verdad que Julian Assange asegura son las principales armas para combatir la corrupción y la desigualdad, y asimismo las principales armas para defendernos de los grandes poderes económicos y políticos. Con ese objetivo, Wikileaks vio la luz en el año 2006, fundado justamente por Assange, pero con la colaboración de varios periodistas de todo el mundo. Entonces estamos muy agradecidos a Julian Assange y a Wikileaks por todo lo que nos ha revelado para que nos enteremos de estas cosas que bajo otras condiciones se mantendrían como secretos. Ahora vamos a escuchar la declaración de la abogada Jennifer Robinson. Oyentes, no se preocupen si no entienden inglés, porque enseguida cuando regresemos, nuestra amiga Viviana Paredes nos va a decir en castellano lo que dijo su colega en Australia hace pocos días. Good evening, everyone. We are absolutely delighted to be home. It's a very emotional return home to Australia. It was a very long journey home to Australia. It started 2 days ago. Julian was released from bail in the UK early on Monday morning UK time. We had to spend 12 hours in Stansted Airport before we boarded a flight to Bangkok. Another 8 or 9 hours in Bangkok before we flew to Saipan, where Julian entered his plea. We are absolutely delighted, after a very long and complex negotiation with the US government, that we've reached this plea deal that enabled him to come home to Australia as a free man. The agreement is that he will spend no more time in prison. In order to win his freedom, Julian pleaded guilty to conspiracy to commit espionage for publishing evidence of US war crimes, human rights abuse and US wrongdoing around the world. This is journalism. This is the criminalisation of journalism. And while the plea deal does not set a judicial precedent, it's not a court decision, the prosecution itself sets a precedent that can be used against the rest of the media. It's important that journalists all around the world understand the dangerous precedent that this prosecution has set. An award-winning Australian journalist who's been nominated for the Nobel Peace Prize for these publications has spent more than 5 years in a high-security prison because of this extradition request from the United States. Ahora Viviana Paredes nos dirá en castellano lo que nos dijo Jennifer Robinson. Sí, muchas gracias, Alan. Justamente la abogada Robinson, que lleva la causa de Julian Assange,
señaló textualmente: estamos absolutamente encantados tras una larga y compleja negociación con el gobierno estadounidense de haber llegado a este acuerdo que le permite a Julian regresar a Australia como un hombre libre. El acuerdo consiste en que no pasará más tiempo en prisión. Desgraciadamente, los términos del acuerdo de culpabilidad son los siguientes. Para conseguir su libertad y abandonar la prisión de alta seguridad de Belmarsh, Julian se declaró culpable de conspiración para cometer espionaje por publicar pruebas de crímenes de guerra estadounidenses, abusos contra los derechos humanos y fechorías estadounidenses en todo el mundo. Esto es el periodismo. Y esto es la criminalización al periodismo. Y aunque el acuerdo de culpabilidad no sienta un precedente judicial porque no es una decisión de un tribunal, la propia acusación sienta un precedente que puede utilizarse contra el resto de los medios de comunicación. Es importante que los periodistas de todo el mundo comprendan el peligroso precedente que se ha sentado con esta acusación a un galardonado periodista australiano que ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz. Julian ha pasado más de 5 años en una prisión de alta seguridad a causa de esta petición extrajudicial de los Estados Unidos. Eso es lo que indicó la abogada Jennifer Robinson justamente, y llama la atención, Alan, que no hay una negación, digamos, por parte de Estados Unidos de que se hayan cometido los crímenes de guerra, los abusos contra derechos humanos y los otros temas que se han denunciado. Porque son innegables, ¿verdad? Así es. No se niega que eso haya sucedido, pero se le acusa a Julian Assange de conspiración para espionaje por publicar las pruebas de esos crímenes de guerra, de esos abusos contra los derechos humanos y de esas acciones que han sido calificadas como negativas alrededor del mundo. Entonces creo que este acuerdo, yo lo decía hoy en la mañana conversando en un espacio en Ecuador, es como decirle pensar, ¿quién ganó? ¿Ganó David o ganó Goliat? Imaginémonos que Goliat hubiera tenido por 12 años sin libertad a David y que esos 12 años David hubiera resistido en una cueva, luchando contra todo para resistir la fuerza de Goliat, y que después de 12 años la perseverancia de David obliga a que Goliat firme un acuerdo con él para que se rindan los dos. ¿Quién ganó? Es una excelente analogía, te felicito por esa analogía que has hecho, Viviana. Y por un lado, debemos celebrar porque por fin está libre, pero por otro lado me inquieta el precedente legal que esto representa, y yo estaba muy pendiente de ver de qué manera lo iba a presentar la abogada, tu colega, y después ella dijo que, no recuerdo la palabra exacta que utilizó, pero digamos no es un decreto de la corte porque se hizo un acuerdo, pero la mera acusación representa un precedente legal. Quisiera que tú como abogada y como especialista en el caso elabores qué opinas de eso. Claro que sí, es complejo, ¿no? Porque no hay una sentencia judicial, efectivamente, como lo señalabas, parafraseando a la abogada Robinson. No existe una orden de un juez que, después de revisar las pruebas, de conocer los testimonios de un proceso judicial, haya dictado en sentencia la culpabilidad de Julian Assange y eso quede un precedente ante el mundo de que existe una justicia que puede sancionar la libertad de expresión, sino que ante la persecución de 12 años se llega a un acuerdo en el que Julian dice, ok, ya me declaro culpable, ya pagué la pena en todo caso, pero ya dejen de afectar mi vida, dejen de afectar mi proyecto de vida, no me lleven a Estados Unidos. Eso es algo que no se va a permitir porque además Julian ha levantado el apoyo de millones de personas alrededor del mundo que se han mantenido fieles durante 12 años, con los que hemos iniciado esta batalla o esta lucha y nos hemos acompañado en estos 12 años en apoyo a Julian Assange, y termina aceptando en un acuerdo. Y este acuerdo, que no, repito, no tiene pruebas judiciales, no tiene un procedimiento con debido proceso, se convierte, por supuesto, en una criminalización del ejercicio periodístico, y el día de mañana, cuando se revelen los secretos de los grandes estados o los secretos que pueden afectar la vida de los ciudadanos, de las élites políticas o económicas, pues es muy fácil acusar a los periodistas de conspiración para espionaje por haber hablado de cosas que se tenían que no hablar. Entonces hay muchos temas sensibles en la sociedad de los que todavía hay que conversar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la trata de niños, el tema del mismo uso de imágenes de niños alrededor del mundo, el tema de de la guerra, de la venta de armas. Hay demasiados temas que todavía se tienen que hablar. Y el tráfico humano. Así es, el tráfico humano, que es muy grave
que obviamente son el narcotráfico que está azotando en este momento a Latinoamérica, la producción de fentanilo, de ese tipo de cosas, hay cosas de las que se tienen que hablar. Y obviamente el periodismo va a tener un poco atados las manos y los pies al tener que enfrentarse a la posibilidad de que en el momento de que se pueda encontrar a un representante de las élites dentro de estos esquemas que no se sabe si existen o no, pues evidentemente puedan ser censurados y puedan ser acusados de espionaje u otro tipo de delitos. Entonces, el mundo y el periodismo del mundo tiene que hablar y tiene que pronunciarse y tiene que rechazar esta acción que, si bien nos trae la libertad de Julian Assange, que ha sido el objetivo de estos 12 años de lucha, pues también siente un precedente muy negativo para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el mundo. Sí, y dicho eso, y me parece muy bien cómo lo has expresado, ¿crees que después de un tiempo de curarse de todo lo que le ha pasado estando en la cárcel y luego el viaje bastante largo, porque tengo entendido que tuvieron que ir a una isla para hacer la parte oficial, ¿crees que Julian va a poder continuar con su enfoque de Wikileaks o que va a tener que dejarlo estando él de nuevo en Australia? Yo creo que primero le debemos a Julian poder disfrutar a sus hijos, poder disfrutar de su compañera Estela, de reencontrarse con Christine Assange, su madre, con quien también estuvimos en este proceso de exigencia de su libertad, a quien tuve el gusto de conocer aquí en Ecuador en julio del 2012. Creo que primero le debemos eso a Julian, poder recuperar su vida, poder hacer una vida normal, poder reconstruir. Y sobre lo otro, hoy me preguntaban también en la mañana, ¿qué es Julian Assange? ¿Es un periodista, es un hacker, es un activista? ¿Qué es? Y yo le decía, es todo eso, porque Julian, como todos nosotros, es la suma de un todo, que en algún momento tal vez fue un hacker, que en algún momento en la juventud fue un activista y luego se convirtió tal vez en la figura más representativa del periodismo internacional. Ya veremos en ese todo qué reinventa Julian para poder seguir construyendo, ¿no? Pero por ahora dejemos que recupere un poco su vida, que disfrute de esta libertad que no ha podido tener durante 12 años y pues en los proyectos después que emprenda, en ese nuevo Julian que seguramente inventará, habrá que estar pendientes y seguir apoyando. Sí, de acuerdo, tenemos que darle el tiempo. Mi pregunta estaba más enfocado si él podría volver a correr peligro si volviera a cubrir este tipo de atrocidades que cometen los gobiernos. Claro, pero sí, yo creo que sí. Y creo que también los acuerdos que se establezcan en Marianita, ¿no? Es la isla donde se iban a encontrar. Tal vez sean acuerdos que también le restrinjan actividades a futuro y que tal vez en algún momento él tenga que aceptar. Y por eso me refería que ya veremos qué reinventa Julian, ¿no? Para seguir en esta construcción en Sí, caso de que corra peligro en el sí, futuro tal o vez de que se tendrá que permita. hacerlo en forma anónima bajo otro nombre o algo así. Así es, o tal vez, no sé, dar capacitaciones alrededor del mundo de cómo superó este proceso y con eso también ayudar a formar nuevas personas. ¿Quién sabe? Pero hay Sí, muchas formas en esa las es que una se buena puede. posibilidad también, también. Docencia, por ejemplo, en el mundo, entrevistas, no sé, hay tantas cosas que él podría hacer en este momento después de lo que ha hecho que podría también representar una continuación de su lucha por la transparencia y la verdad desde otras formas para no correr peligro, pero hay que seguirlo cuidando como hemos estado haciendo estos 12 años desde todos los rincones del mundo. Sí, y así lo habíamos hablado hace 5 años cuando estuviste con nosotros en Capicú FM de, de el del pequeño paralelo que existe entre el caso de él y el caso mío con lo que yo he publicado sobre las atrocidades cometidas por el gobierno de España en el siglo pasado. Y en ese momento, lo que, claro, no sabíamos que iba a ocurrir lo que ocurrió, que él, digamos, se declaró culpable y le dieron la libertad. Estábamos muy pendientes de la probable extradición, o no sé si pronuncié bien la palabra, a los Estados Unidos, y decíamos que si eso llegara a ocurrir, podría perjudicar hasta gente como yo, que hemos publicado atrocidades. En realidad no llegaron a extraditarlo, hicieron un acuerdo. ¿Crees que yo corro peligro en este momento o no? Querido Alan, primero reiterar la admiración que te expresé hace 5 años cuando conversamos sobre esta capacidad tuya de hacer comunicación, de construir, de enfrentar valientemente.
Y creo que sí, todos estamos en peligro en este mundo, pero ahí está, ¿no? Justo construir bases mundiales, construir bases de apoyo y de solidaridad en todos los espacios en los que podamos y de la gente que podemos rodearnos, ¿no? Y en este caso, yo espero que todo tu trabajo no sea perseguido ni criminalizado con todos estos antecedentes, pero desde lo poco que yo puedo aportar, que es levantar mi voz siempre, créeme que ahí estaremos. Espero que no, confío en que no sucedan estas aberraciones en tu contra, que puedas continuar haciendo y ejerciendo tu ejercicio periodístico tan impecable bajo los códigos deontológicos como lo realizas, pero siempre habrán miles de voces detrás tuyo en caso de que alguna vez tu libertad de expresión sea tocada. Bueno, muchas gracias por esto. Dime si quisieras agregar algo más antes de despedirnos en el día de hoy. Por supuesto, estamos celebrando en remoto porque tú estás en Quito, Ecuador, yo estoy en el sur de la Florida, Estados Unidos, pero estamos celebrando y creo que deberíamos todos los oyentes estar celebrando por la libertad de Julian Assange, ¿no es así? Así es un momento de felicidad, de alegría, de haber logrado objetivos que nos habíamos trazado hace 12 años. Este grito, este hashtag, esta consigna que era Free Assange o Libertad para Assange, la hemos cumplido. Ese era nuestro objetivo y se ha logrado. Así que hay que festejar, a pesar de todo lo que suceda, ya veremos mañana, pero el mundo vamos a seguirlo cambiando con ese granito de arena que cada uno pone. Y ese granito de arena tan admirable como el tuyo, Alan, que es este espacio de comunicación dentro de Florida, es de saludar y espero volver a estar con ustedes pronto. Y pues un abrazo también aprovechando a la comunidad migrante que nos puede estar escuchando del Ecuador, que últimamente debido a la situación económica por acá también ha incrementado. Abrazarles y saludar todos los esfuerzos que cada uno hacemos por hacer un mundo mejor como Capicúa FM. Muchísimas gracias y aclaro para ti y para los oyentes que aunque estamos basados en el sur de la Florida en los Estados Unidos, nos oyen en más de 160 países en el mundo, según PodTrack, la organización de mediciones de este tipo de programa. Y por supuesto, algunos de los oyentes se encuentran en tu país del Ecuador. Si mal no recuerdo, estás en lo que hace 5 años se llamaba Twitter y hoy se llama X.com, pero no sé si tu apodo allí sigue siendo el mismo. Sí, estaba como Vivian Assange, me cerraron la cuenta en algún momento y bueno, pues ahora estamos recuperando, vamos a seguir construyendo, igual estamos en Facebook, estoy en Facebook como Viviana Paredes. Igual el usuario me parece que yo soy la Assange. Yo tengo el permiso para usar el apellido Assange por parte de Christine desde el 2012. Así que por ahí estamos en las redes sociales como Assange, Vivian Assange y yo soy la Assange. Estoy muy sorprendido de escuchar que te hayan suspendido la cuenta, sobre todo tomando en cuenta quién ahora es el encargado de lo que se llama X.com. Sí, bueno, lamentablemente los procesos de censura y autocensura a veces que nos impone la sociedad nos obligan, digamos, a tomar justamente lo que decías, ¿no? El temor a ser perseguidos a veces nos obligan a ya no volver a abrir esos espacios o nos hacen pensar si volver a retomar la fortaleza de esas luchas, entendiendo lo que está detrás de enfrentar, pero hay que seguir y hay que no dar espacio a quienes quieren silenciarnos. Por acá estamos viviendo una situación muy compleja en el país, estamos viviendo un episodio que te contaba fuera de la grabación, que es el de Alondra Santiago, una periodista deportada hace pocos semanas por el gobierno y no es un buen espacio para el ejercicio periodístico, así que hay que seguir y apoyar a las voces que se van levantando. Sí, y de hecho, hablando de lo que ahora es X.com y anteriormente conocido como Twitter, hace poco cubrimos en Capicú FM el uso erróneo de una palabra en el idioma castellano, porque en lugar de utilizar el verbo publicar y decir, por ejemplo, Viviana publicó, están utilizando un verbo que existe pero en un contexto muy ajeno y están poniendo en este contexto sería Viviana posteó. Y resulta que según el diccionario, postear es colocar postes. No tiene nada que ver con publicar información. Ese es un gran dato que claro, uno lo normaliza y lo naturaliza, ¿no?
y realmente es un gran dato que acabo de conocer y te agradezco mucho porque no lo había visto en Twitter, pero hoy me he enterado y me voy a llevar ese dato por el mundo. Sí, y le hemos reclamado a los encargados de ahorax.com, previamente conocido como Twitter, para que por favor utilicen el verbo indicado, que es el verbo publicar, y en el pretérito sería publicó. Viviana publicó, Alan publicó, o algo así, ese es el verbo indicado. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y volverás a ser siempre bienvenida aquí cuando surja algo relacionado a estos temas. Muchísimas gracias por tu aporte, Viviana. Muchas gracias a ti, querido Alan. Un abrazo muy grande desde acá, desde el centro del mundo, donde pasa la línea del centro del mundo aquí en Quito, Ecuador. Y a todos tus oyentes, un abrazo grande. Gracias por habernos acompañado hoy. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com. Ahora escucharemos una breve conversación de nuestros amigos Erika y Mario de tuteclado.com. Tuteclado.com, adelante. Disculpe, tengo un problema. Cuando escribo en la computadora no tengo la ñ ni los acentos. Hasta tengo una cliente de apellido Peña y tengo que escribir Pena. En tuteclado.com tenemos tu solución. Después de instalar el teclado español, tendrás acceso directo a la ñ, las tildes, la diéresis y hasta el símbolo del euro. ¿Pero qué pasa si mi programa está en inglés? ¿Será compatible? No hay ningún problema. El teclado español funciona correctamente sin importar que tu sistema o programas estén en inglés. El teclado español sirve para escribir directamente en varios idiomas: castellano, francés, portugués, inglés, italiano y muchos otros. Ahora podrás escribir correctamente los nombres y apellidos de tus clientes y ya no vas a pasar pena con la señorita Peña. ¿Y tienen diferentes tipos de teclados? Tenemos teclados para Mac, teclados para Windows y hasta un teclado inalámbrico. Buenísimo. ¿Y dónde te visito? Visita tuteclado.com las 24 horas al día en la web. Tuteclado.com es un servicio de mi empresa Tecnotour LLC. Ahora, para los primeros 5 oyentes de Capicúa FM en dejar su opinión grabada según las instrucciones que figuran en capicuafm.com, voy a regalar el audiolibro La conspiración del castellano. Para calificar, debes ser entre las primeras 5 personas en grabar tu comentario, pregunta o testimonio con tu propia voz en castellano, usando las instrucciones que figuran en el sitio web capicuafm.com. Te agradeceré si mencionas tu nombre, nacionalidad y país de residencia actual al grabar tu mensaje para luego reproducirlo al aire en Capicúa FM. Para aquellos tímidos que no quieren hacer testimonio y prefieren pagar por el audiolibro, que visiten laconspiraciondelcastellano.com, donde ya se ofrecen todas las versiones: el libro impreso, el libro electrónico y el audiolibro. A mí me encanta ayudar a mis colegas autores a editar, publicar, transformar o distribuir sus libros. De hecho, ya lo he hecho con autoras y autores de Alemania, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, México, la República Dominicana y Venezuela. Si quieres ayuda con el tuyo, contáctame vía nuestro sitio web capicuafm.com. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper, con nuestra sede perpetua en capicuafm.com. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! Un patrimonio cultural garantizado por el artículo 3 de la Constitución Española de 1978. Abajo con el encubrimiento.